Alumnos pioneros de la Universidad de Puebla. Para esta investigación se utilizó la recopilación de información fidedigna a través de libros, artículos, anécdotas personales, entrevistas, puntos de vista, en conjunto con las circunstancias sociales, políticas y económicas que en ese momento vivieron y que a pesar de las dificultades que existieron, pudieron graduarse los primeros cirujanos dentistas de nuestra facultad, aportando desarrollo e historia a la odontología, siendo así los pioneros. En el siglo XVI, la Compañía de Jesús se fundó en la ciudad de Puebla por San Ignacio de Loyola. La orden surgió del catolicismo. Los jesuitas fundan 5 colegios. En 1578, después de obtener los permisos de los cabildos, se fundó la Casa de la Compañía llamada de Jesús. Diego López de Mesa fue el primer rector. En 1579 nace el Colegio de la Compañía de Jesús, que más adelante se convertiría en la Universidad de Puebla. El comandante militar Melchor de Covarrubias fue el principal donador. El 24 de enero de 1586 ofreció una herencia que ascendió a los 60,879 pesos a la Compañía de Jesús, así como algunos utensilios. A partir de 1920 se fundaron las primeras escuelas de odontología en México: Mérida, Guadalajara, Monterrey, Nuevo León y Puebla. La población no conoce a fondo la historia de la Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Todos los profesionistas de esta área deberían saber los orígenes de su profesión para crear identidad con la odontología. Esta falta de conocimiento a veces no permite al egresado crear un vínculo inquebrantable, ni sentirse orgulloso de haberse titulado de la universidad con más tradición, cultura y evolución en Puebla, con los docentes más preparados desde su fundación. Los primeros profesores fueron dentistas titulados de la UNAM y otros médicos titulados de la Universidad de Puebla. El 14 de abril de 1937, la legislatura local aprobó el decreto por el que se transformó el Colegio del Estado en Universidad de Puebla, erigiéndose por fin el 22 de mayo de 1937. El 14 de abril de ese mismo año, el gobernador Maximino Ávila Camacho y el Honorable Congreso del Estado decretaron la Ley Orgánica de la Universidad de Puebla, donde quedó establecida la fundación de la Facultad de Odontología. Estas son las actas que se encuentran en el archivo histórico a donde se incluye nuestra facultad. Y bien así se fundó el 23 de abril de 1937, ubicándose en la avenida Maximino Ávila Camacho 214. Pero realmente se iniciaron las labores académicas el 15 de febrero del año siguiente y la trasladaron al tercer patio del edificio carolino llamado Catacumbas. En pantalla estamos observando la evolución del escudo de la UAP de 1937 hasta la fecha en 2021. La Escuela de Odontología, 4 años después, se ubicó en el segundo patio 3 Oriente 402, donde actualmente se encuentra la biblioteca José María Lafragua de la UAP. Se funda como facultad y no como escuela, pero años más tarde se rectifica porque no contaba con posgrados y regresa a tener el nombre de escuela. Estamos observando algunas de las aulas del edificio carolino en donde los alumnos tomaban clases. Esta es otra aula que servía como laboratorio y también los alumnos y docentes podían dejar sus batas en esa área. La facultad tenía demasiados faltantes y privaciones debido a que no se disponía de aulas y equipo suficiente para la realización de los trabajos dentales. Al inicio solo se contaba con un sillón dental, un esterilizador y una mesa de cristal. Los profesores que fundaron la escuela fueron los cirujanos dentistas Juan Calderón y Caso, Carlos Roca Centíes, los médicos Jesús Lara y Parra, Gilberto Espinosa Vera, Guillermo Ajuria Sandoval, Salvador Esperón Unzueta y Juan Andraca Malda. Ellos percibían un salario de 1,50 pesos moneda nacional por hora clase y a veces la universidad no les pagaba por falta de recursos. Los alumnos pioneros que se inscribieron en la primera generación en el año de 1938 fueron 3: Rodolfo Reyes Burgos, Esteban Aguirre Beltrán y Rosendo Pintos Carballo. En pantalla estamos observando del lado izquierdo el certificado de secundaria y del lado derecho de bachillerato de Rodolfo Reyes Burgos.
Aquí observamos el certificado de odontología, que fue el primer alumno titulado en 1942. En Archivo Escolar Histórico me di a la tarea de buscar y encontré el índice de exámenes profesionales de la carrera de cirujano dentista de los años 1942 a 1946, a donde se observa que Reyes Burgos Rodolfo se tituló en el año de 1942. Este es el acta de examen de él. Rodolfo nació el 14 de abril de 1914 en Perote, Veracruz. Su padre fue el señor Pedro Reyes García y su mamá Soledad Burgos Ramírez. Tuvo 6 hermanos: Ofelia, Manuel, Eulogio, Pilar, Esperanza y Graciano. Cursó la Escuela Secundaria Socialista Venustiano Carranza en Puebla y obtuvo su certificado el 2 de julio de 1936. A los 21 años de edad ingresó al Instituto Normal del Estado de Veracruz para ser maestro. Después de un tiempo salió de este para incorporarse a la Escuela de Medicina del Colegio del Estado de Puebla. Posteriormente se abrió la Facultad de Odontología y se cambió. Fue el primer alumno inscrito y el primer odontólogo titulado de nuestra facultad. Su certificado de estudios de carrera está fechado el 31 de agosto de 1942 y egresó a los 28 años. En esa época se realizaban 2 exámenes, uno teórico y uno práctico. Sus exámenes profesionales fueron los días 3 y 4 de octubre de 1942. En la prueba teórica tuvo como jurados al director Carlos Roca Sentíes, al doctor Octavio Ajuria, el doctor Rafael Cañete y el cirujano dentista Homero López Sánchez. Aprobó por unanimidad. Al día siguiente hizo su segundo examen clínico a las 8 de la mañana y también fue aprobado. Inmediatamente fue docente debido a que era un alumno excelente y existían muy pocos cirujanos dentistas titulados en esa época. Fue consejero universitario durante muchos años. Realizó cursos de psicología, endodoncia y cirugía maxilofacial en la Ciudad de México. Fue catedrático en la Escuela Ricardo Flores Magón Nocturna, en la Preparatoria Benito Juárez de la UAP y fue el primer director egresado de la Universidad de Puebla de la Facultad de Odontología y docente de la misma. En su actividad como catedrático pedía realizar 10 endodoncias por alumno para poder aprobar su materia. Cuando se inició el Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, trabajó como cirujano dentista. Se jubiló siendo fundador y secretario general del IMSS. Su padre fue músico, por lo que él aprendió a tocar órgano, violín, acordeón, pandero, piano, guitarra y la armónica. Fue compositor junto con su primo, el profesor Nicolás Reyes Alegre. Murió en el año de 1980. Nuestro segundo alumno titulado en la facultad fue Esteban Aguirre Beltrán en el año de 1943. Él nació el 26 de marzo de 1917 en Tlacotalpan, Veracruz. Su padre fue el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán y su mamá, la señora Pilar Beltrán Luchichi. Tuvo 18 hermanos. Cursó estudios de secundaria y preparatoria, además de estudiar artes plásticas en la Academia de San Carlos de la UNAM en México. Debido a la influencia de su abuelo, que era médico, decidió cursar la carrera de odontología en la ciudad de Puebla. Estudió la secundaria en la Escuela Socialista Venustiano Carranza previamente, obteniendo su certificado el 25 de enero de 1937 a los 20 años. Acabamos de ver el certificado que avala esto y este es su certificado de bachillerato. Este es su certificado de la Facultad de Odontología en el año de 1947. Él a los 26 años obtuvo su certificado con la tesis titulada Vitaminoterapia en Estomatología en la Universidad de Puebla, graduándose en 1943. Se casó con Ernestina Ugarte Sánchez y tuvo 4 hijos: Patricia, Esteban, Elsa y Gonzalo. Su consultorio se encontraba situado en el emblemático edificio María, ubicado en la esquina de la avenida 5 Oriente y 2 Sur, 502, Colonia Centro, en Puebla. 25 años más tarde se retiró de su carrera de odontología,
pero empezó a realizar otra de sus grandes pasiones como era la pintura, motivo por el cual tenía un estudio en el barrio del Artista. Fue muy querido y respetado por sus compañeros de arte, así como entre los académicos de la universidad. Fue un hombre muy culto. Estamos observando algunas pinturas de acuarela y de óleo que realizó Esteban Aguirre Beltrán. Él murió el 14 de febrero de 1986. Nuestro tercer alumno titulado en odontología en el año de 1944 fue Rosendo Pintos Carballo. Observamos su certificado de secundaria. Este es el de preparatoria. Rosendo nació en Acapulco, Guerrero, en 1915. Su padre fue el señor Rosendo Pintos y su mamá la señora Adolfina Carballo. Cursó la secundaria en la Escuela Mixta Normal en Chilpancingo, Guerrero, obteniendo su certificado el 13 de enero de 1932. Posteriormente realizó sus estudios de bachillerato, los cuales fueron avalados por la Universidad de Puebla. Este es el certificado de odontología de Rodolfo Pintos Carballo. Los descendientes de Rodolfo Pintos Carballo en la actualidad desafortunadamente no logré encontrarlos, pero estoy segura que deben de sentirse muy orgullosos al igual que nosotros, pues la Facultad de Odontología de Puebla fue una de las primeras 5 en fundarse en la República Mexicana y funciona con alto valor curricular desde sus inicios del siglo pasado hasta la actualidad. En el libro llamado Bibliografía Odontológica Mexicana del Dr. Samuel Faslit, pilar de la historia odontológica en Latinoamérica, se publicó para conmemorar los 50 años de la UNAM. Él llevó a cabo una investigación de datos sobre quiénes fueron los primeros cirujanos dentistas titulados en las primeras 5 facultades que existieron de odontología en México. Cabe señalar que este libro es el único en su género. En su libro, el doctor menciona que el primer graduado en Puebla en la universidad con la tesis Vitaminoterapia en estomatología en 1943 fue Esteban Aguirre Beltrán, con fechas 2 y 3 de abril, pero después de la investigación realizada de manera exhaustiva en Archivo Histórico Universitario de la UAP, hice el hallazgo que en realidad el primer cirujano dentista titulado fue Rodolfo Reyes Burgos en 1942, es decir, un año antes. El doctor Faslit era una gran eminencia, pero en esa época, cuando realizó esta investigación maratónica, no se contaba con los medios electrónicos actuales y muchas veces se obtenían los datos a través de otras personas, tal como lo menciona el doctor en su libro. Sin duda alguna, su libro fue un trabajo titánico que sentó las bases para tan importantes datos históricos. Gracias a la investigación se cumplió el objetivo principal, saber quién fue el primer titulado en la Facultad de Estomatología de la UAP. En pantalla estamos observando el libro del doctor Samuel Faslit titulado Bibliografía Odontológica Mexicana y esa es la página a donde aparece lo que acabo de comentar. En esta fotografía que se tomó en el año de 1944 en la Facultad de Odontología en el edificio Carolino, en un salón de la universidad, fue impartida por un depósito dental. Observamos en la primera fila del lado derecho, el primer alumno es Esteban Aguirre Beltrán. En la segunda fila del lado derecho, el primer alumno es Rosendo Pintos Carballo y en la tercera fila a la izquierda, en el segundo puesto, se encuentra Rodolfo Reyes Burgos con lentes oscuros. La bibliografía que utilicé para esta investigación. Es importante difundir la historia de la odontología para crear una mayor identidad de nuestros estudiantes, ya que estamos a la altura de las mejores universidades de odontología de Latinoamérica. Muchas gracias.